los 3 primeros versículos, que hay una conexión bien interesante en estos pasajes. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Lo repito: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Nos lo hemos cantado muchas veces, ha sido parte de nuestra alabanza permanente, ¿no es cierto? Y hoy quería ver cómo se mide el carácter del adorador. En primer lugar, debemos desarrollar una adoración permanente. Cuando dice acá, bendeciré a Jehová en todo tiempo, básicamente se está enfocando en las diferentes circunstancias que vive el ser humano. Así que la adoración permanente tiene que ver con el carácter que el carácter del adorador se forma en medio de las presiones de la vida. ¿Está bien? Cuando dice en todo tiempo, quiere decir que cualquier circunstancia que atravesamos, buena, mala, regular, positiva, extraordinaria, pésima, ¿ya?, son fuentes, son medios que Dios usa para que nosotros podamos desarrollar un carácter permanente, un corazón permanente en la adoración, o una vida permanente de adoración. Entonces dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y lo dice en futuro porque se está adelantando a los hechos. Todo adorador tiene siempre una previsión en la vida, ¿no? Siempre se está adelantando a las circunstancias que vive. Es por eso que cada día que salimos a la calle, no sé si todavía se acuerdan la oración que deben hacer antes de salir, ¿no? O en el corazón se encomiendan a Dios. A veces nos volvemos mecánicos y ya ni oramos, ¿no? Entonces es la idea de tener una conciencia permanente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en ese mismo versículo, miren lo que dice la segunda parte. ¿Qué dice? En el versículo 1. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, aprendemos a adorar en todo tiempo y aprendemos que las circunstancias son una fuente inagotable de alabanza para el Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay un concepto que debe marcar nuestra vida, no en un solo pequeño espacio de tiempo. Aquí quiero diferenciar un artista de un adorador. El artista puede fingir que es feliz. El artista cree que el show debe continuar y sus sentimientos deben morir. Y en algunos casos los artistas necesitan estímulos, algunos estímulos externos, claro, ¿no?, para mantener el show, ¿ya?, para mantener. El adorador no. El adorador es una persona genuina, ¿ya?, y no tiene ya yo mismo me doy cuenta, me molesta eso, me molesta aquello, reniego 2 veces lo mismo, y está dando vueltas y ya, como digo a mi esposa, creo que necesito un tiempo de adoración personal. Entonces me comienzo a tomar tiempos de oración, y no les voy a negar que cuando uno pierde ese fluir continuo, te cuesta cada vez que empiezas a adorar otra vez. Entonces, cuando lo haces personalmente, no hay nadie, ¿no es cierto? Nadie está alrededor, lo haces tú personalmente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los artistas esperan que el público los reconozca. Y eso lo reveló Jesús. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, da gloria a Dios, a tu Padre en lo secreto, y entra a recompensar el público. En cambio, el que adora el público, el que busca la fama, el que busca la popularidad, siempre espera una recompensa del público. Los aplausos, el reconocimiento, la alegría, la felicidad, y hasta algunos la admiración desmedida como si fueran ídolos. Pero en el que aprende a adorar al Señor, sabe que en toda experiencia va a tener una fuente de comunión con Cristo, buena o mala.
Y eso es interesante, es una fuente inagotable. En el verso 2 dice algo interesante. En Jehová se gloriará mi alma. Esto es algo que a veces pasamos por alto. Como no somos robots, tenemos que aprender a admirar a Dios, admirarlo en todo nivel. Y por las diferentes experiencias de la vida, aunque sean un conflicto a nuestra lógica, porque hay situaciones que suceden que pueden ser un conflicto a nuestra lógica, como estas situaciones que he vivido como pastor. Comprometí a alguien que estimo mucho y su novio se muere a los casi 30 días, 20 días. ¿No? Hay un adolescente que viene de su casa, se ha sido rescatado por el Señor, quiere salir y se ahoga en la playa. Alguien que estimo mucho, no he visto el milagro de Dios, tenía cáncer en el estómago, se sana el cáncer, sana literalmente del cáncer, se recupera y le empieza un cáncer al cuello y muere. Entonces tú comienzas a veces eres estremecido por las situaciones y cómo dar gloria, cómo decirle, Señor, esto es milagro. ¿Por qué no respondiste al clamor? Veías el corazón de esta mujer, tiene un hijo chiquito y como que se te parte el alma. Comienzas a sentir el dolor ajeno. Pero ahí en esa situación comienzas a dar gracias y ahí tenemos que encontrar que Dios es glorioso. Dios es glorioso. A veces no tenemos una respuesta ahorita. Dios va dando respuestas en el camino a medida que adoramos, a medida que buscamos su presencia. Y algo que a mí me gustó mucho, que viví ya me viví algunos años atrás hablando con Charlie, me acuerdo que él tenía un conflicto, pues, que su hermano había muerto, decía, pero ¿por qué se había muerto mi hermano? Y le leí Romano, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y le di una respuesta así, una respuesta inimaginable. Y aquí viene lo que quiero que aprendamos, ¿no? Aprendamos a gloriarnos en el Señor, ¿no? Junto a los mansos de la tierra. Dice, y ahí dice, ¿no? Aprendemos a gloriarnos con los mansos, dice, y se alegrarán junto a nosotros, porque empezamos a conocer que Dios es extraordinario. Comenzamos a intimar con Él en esta proyección. Todos los que somos hinchas de un equipo lo defendemos a capa y espada, ¿no? En el dolor presente, ¿no es cierto? Vas a ir otra vez al estadio y decir, tu equipo es malo, no importa. Yo tenía unos primos que eran hinchas de Municipal. Bajó el Municipal, ese día que bajó lloraron. Ellos iban al estadio por años. O sea, mi tío era hincha y llevaba a sus hijos. Ellos llevaban a sus nietos, los llevaban. O sea, desde niños le llevaban al estadio. Entonces la gente era... Y uno de mis primos, me acuerdo que cuando bajó el Municipal, él se encargó de que vuelva a primera, ¿no? Y cuando le iban a elegir presidente, los arruchan, pues. ¿No? Es que ya una vez que llega el presidente, los que están, digamos, los que están ahí, entre comillas, tienen más influencia a agarrar la presidencia. Él me dice, no importa, ¿no? Sigue siendo hincha, sigue yendo al estadio. Volvió a bajar, sigue yendo al estadio. Entonces se aprende a gloriar en su equipo, pase lo que pase. En Dios no hay fracaso, pero hay situaciones que nos ponen contra la pared. Sobre su bondad, sobre su grandeza, sobre su autoridad, sobre su compasión. Como que a veces hay preguntas que quedan en el aire y queremos una respuesta de Dios. Pero aquí viene el desafío. El que aprende a orar en todo tiempo, el que aprende a contradecir las circunstancias diciendo tú vas a ser bueno, pase lo que pase, aprende a gloriarse en Dios, pasa al siguiente punto. Aprendemos a exaltar al Señor. Aprendemos a guiar a otros a exaltar al Señor. Ese es el desafío. ¿Dónde está? En el texto dice. Verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Pasa del futuro al presente. O sea que él está viendo de que tiene problemas, no tiene una respuesta de Dios en ese instante, pero aprende a gloriarse en el Señor. Se adelanta a las circunstancias e invita a otros a que sean parte de esta adoración. Bueno, tengo que desafiarlo. Algunos dicen, no, hoy día no puedo adorar porque no me siento bien. Bueno, no debes esperar a sentirte bien, ¿no? Tienes que comenzar a adorar porque se lo merece, porque es Señor. Esto no quiere decir que niegues quién eres, ¿no? Niegues tus sentimientos, no se refiere a eso.
se refiere a que pones a Dios primero que ti. Y sabes quién es. Solo una vez me he rehusado a predicar. Una vez en mi vida. De todas las situaciones que me han acontecido, ¿no? Que me dijeron, ¿vas a predicar? No. Y dije no y no fui. Solo una vez, ¿no? Me arrepiento hasta ahora de ese día. Después las siguientes veces he afrontado la circunstancia, así no tengo un sermón preparado, ¿no? Como me agarraron ahí también en la marcha. Pero di unas palabras, ¿no? Así que al principio me agarré la garganta, dije, después me arrepentí y comencé a hablar. Le dije, no, pues me agarré la garganta, y después mejor voy a hablar. Voy a decir algunas palabras. No puede pasar por alto esta oportunidad sin que el Señor sea exaltado. Entonces ahí viene el desafío para un adorador. ¿Cuál es? Que tú hablas en términos futuros, porque sabes que Dios conoce las circunstancias perfectamente, ¿ya? Te alegras en Él, te glorías en Él. De repente la situación sigue siendo dramática porque no tengo una respuesta para los adolescentes ahorita sobre por qué partió con el señor Adriana, no tengo una respuesta así, digamos, fehaciente, ¿no? Sin embargo puedo decir que Dios sigue siendo bueno. Invitamos, vamos a exaltar a Dios, sigue siendo bueno y puede transformar esta situación en un avivamiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio se escribe con la sangre de sus mártires. Yo le escuché una vez a mi querido Steve Hawkins, hace años, ¿no? Cuando venía hace tiempo y se parecía a Luis Miguel en esa época, todo flaquito, con su pelo largo. Ahora ha pasado a ser otro personaje, no me lo vayan a decir. Y él dijo, había un amigo de él muy consagrado a las misiones y murió. Era un hombre entregado a las misiones, al trabajo. Y todos estaban acongojados, porque decían, ¿por qué un hombre con tanta perspectiva ministerial se muere? Entonces el que hizo el sermón de despedida, al final hizo un llamado a las misiones. De la gente que fue con el tiempo, 100 personas se inspiraron en su vida para hacer misiones en el mundo. Y fue más valioso que muriera como héroe, porque estimuló a más gente a la fe, que siga viviendo como un solo misionero trabajando en un solo lugar. Su trabajo se multiplicó. Y nuestra lógica de repente ya, pero perdemos nombre. No, para Dios no, multiplicamos la obra. Porque la vida y la muerte no tienen diferencia en su presencia. Y ahí viene el desafío, exaltemos al Señor juntos. La segunda parte de este capítulo me encanta mucho porque después que él invita a bendecir al Señor, va a pasar a la búsqueda personal, la búsqueda permanente. Todo adorador aprende permanentemente a exaltar al Señor, pero también esto es una fuente permanente de búsqueda. Y aquí viene. Aquí he puesto continuado, ¿no? Debe ser respuestas continuas, ¿ya? Perdón. Debe ser que el adorador haya respuestas continuas del Señor para las diversas circunstancias de la vida. Y esto es algo interesante. Al principio hablamos en términos hacia el futuro. Dios sabe lo que hace, sabrá lo que va a acontecer. Más adelante veremos lo que Dios tiene que hacer. Pero aquí el adorador pasa a hablar en pasado. Busqué a Jehová. Y uno dice, ¿por qué? Busqué a Jehová. En el pasado. Y hay un cambio de tiempo aquí. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y aquí viene uno de los detalles más importantes de la comunión con el Señor. Que Dios nos libre de todos nuestros temores. Todos enfrentamos temores en uno u otro nivel. Y aquí quiero que remarquemos todo temor. Todo temor. Temor, ¿en qué nivel? ¿Hasta qué nivel podemos llegar o ser atrapados en algún temor? Acá dice, los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Aquí viene el primer aspecto en cuanto a la búsqueda permanente. El adorador es instruido por Dios para vencer sus temores. Hay temores que son propios de nuestras fantasías mentales o propios de nuestra manera de pensar, o son fruto de la timidez, de la vergüenza y de la inseguridad. Hay temores que surgen de ese ambiente. Y aquí, cuando dice todos tus temores, quiere decir los temores que nacen en nuestro corazón, que surgen de nosotros. Dice aquí, los que miraron sus rostros no serán avergonzados, ¿no? Hay muchos temores que surgen por el miedo a pasar vergüenza, por el miedo a ser ridículo. Hay una serie de temores que van a ser descubiertos por el Señor en su presencia. Pero esos temores que pueden ser, tienen un fundamento, digamos, ciertas limitaciones que tienen un fundamento solo en nuestra mente, necesitan una explicación personal de Dios para cada uno. O sea, Dios tiene que hablar y corregir por qué ese temor es solamente un fantasma, es irreal, o porque cómo ese temor puede ser corregido. Y hago hincapié en esto porque como más adelante va a decir, me libre de todas mis angustias, ¿no? Mientras que los temores tienen un factor interno, las angustias tienen un elemento externo. Ya les voy a explicar la diferencia un poco más. Pero en esta adoración permanente aprendemos a hablar en fe hacia el futuro, pero cuando seguimos buscando al Señor, empiezan las explicaciones directas a actividades propias de la vida. Y a veces el Señor nos explica mucho a través de la Escritura. Justo hoy he hablado con Esteban y me está explicando algunos detalles de aquí de Sacnis, ¿no? Interesante su reflexión sobre la adoración. Son interesantes, son detalles sencillos, pero son reflexiones en cuanto al texto, ¿no? En cuanto al texto. Y me gustó mucho la idea de que no te consideres un instrumento para ser usado por Dios, porque Dios utiliza personas que ama y tiene intimidad. De repente a Faraón lo usó, pero no tenía comunión con Faraón. Pero los que tienen comunión con Dios entienden en qué nivel van a ser usados. Vean todos los personajes de la Biblia, ¿no? Gedeón estaba escondiendo su cosecha para evitar que los madianitas lo saqueen, le roben. Y él dice, ¿cómo nos han contado grandes cosas de Jehová? Nos han dicho maravillas, ¿no? Nos han contado en el pasado. Pero ahora el ángel le habla y dice, Dios va a hacer, Dios hará esto por ti y te va a usar. Le habla en lo que Dios puede lograr por ti. Pero ahora le toca creer que Dios lo va a hacer. Y los primeros temores que tiene es, pero es un ejército real, ¿no? ¿Yo qué soy? Soy el último de mi familia, ¿qué voy a lograr? Ahí se van a ver los contrastes, ¿no? Los temores personales que tienes, las inseguridades como líder, y otra cosa es el ejército que ves al frente, se te produce angustia, ¿no es cierto? Porque no es una fantasía en tu mente, son gente que te pueden matar, ¿no? Y ahí viene entonces el desafío de Dios. Dios nos libra de todos los temores. El adorador es librado de todas sus angustias. El verso que sigue. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Es interesante la secuencia de ideas, ¿no? Le dice búsqueda, respuesta. La respuesta te libre de temores. Hay un resultado en la búsqueda. Y hay una revelación del actuar de Dios. El que mira su rostro será iluminado. Ahora vuelve a hablar, dice, clamé, me oyó y me libró de todas mis angustias. Los temores internos son corregidos. El siguiente elemento que debe corregir Dios son los temores externos, que pueden ser muy reales. Pero aquí, en esa intimidad, Dios comienza a revelar su presencia también externa, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto debe ser interesante para nosotros, porque vamos a tener conflictos con nuestras limitaciones y temores internos. De repente miedo a cantar, ¿no? Miedo a sentirte libre para adorar, ¿no? Miedo a que otros cuestionen de que ¿por qué saltas? No voy a hacer ridículo si levanto la mano así, ¿no? O pocos gestos así medio raros cuando cantan, ¿no es cierto? Y la gente tiene sus temores, ¿no es cierto? No van a danzar, ¿no? Si danzamos así, los hermanos van a pensar que somos medias raras, medias coquetas, ¿no? Entonces
La gente tiene un montón de temores que pueden ser fantasías nada más, que evita que haya libertad, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Comienza a hablarte para que seas tú mismo, ¿no? Seas libre. Seas libre, o sea, porque necesitas adorar en ese nivel. Y se va viendo el patrón, él va a comenzar a invitar, ¿no? Y él leí el verso 1, exaltemos juntos, o sea, comienza a invitar a la gente. ¿Ya? Yo les digo a algunos, les digo, hermanos, a usted le falta expresión corporal, ¿no? Yo les decía antes eso, ¿no? Le falta, porque estás así, estás cantando y ¿cantas o estás así, pasando el tiempo? ¿No? Pero después me di cuenta de que necesitas un trabajo de Dios para que sea libre, para que tenga esa libertad para cantar, para adorar, ¿no? Para soportar la presión de la gente que viene a criticar. Sí, hay gente que viene a criticar, ¿no es cierto? Una gente que viene a... Un día me acuerdo que en el sótano vino un brother así medio raro y comenzó a orar, pero no adoraba como todos, pues tranquilo, levantaba las manos, ¿no? O sea, el brother estaba pues medio... Sí, o sea, parecía una mariposa, así. Hacía sus cosas hacia adelante, pues me acuerdo. Y yo agarré y digo, oye, este brother está distrayendo la adoración. Le digo a Alberto, Alberto va. Llega, lo mira, Alberto me dice, viene a decirle a Alberto, no, está en su nota, no va a ser nada raro, me dice. Ay, entonces déjalo ahí. Pero hacía su sobre medio rara, no sé si parecía una mariposita, no sé qué era. Pero era su expresión. Para nosotros nos era raro porque no es común, nadie hace eso. Y a veces nos llama la atención. ¿Cuándo rechazamos una adoración? Cuando evita que otros adoren. La adoración que despierte el ánimo de otros, bienvenida. La adoración que se enfoca en que todos participen para adorar a Dios, es la invitación que hace aquí mi querido David. Esa es la diferencia entre los artistas. Los artistas se enfocan en ellos, pero el adorador se enfoca en Dios. Y así salte, se alegre, toda la gente comienza a tener un contacto con Dios. Vamos, te invitan, ¿no? Y las angustias, los temores salen. Miren lo que dice acá, el verso 9. Temed a Jehová, ¿no? Comienza, temed a Jehová, vosotros sus santos, ¿no? Pues nada falta a los que le temen. Y vuelve a repetir lo mismo, los leoncillos tienen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una vez que eres librado de las angustias y conoces que Jehová acampa alrededor tuyo, no te falta una guitarra, de repente, como me contaba Yonés, ¿no? Necesitaba una guitarra especial, ¿no? Para que toques artis, que no cuesta un sol, 2 soles, y te puede causar un temor, pasar el ridículo, que venga un buen cantante y no tengas un buen instrumento para darle, te da cierta, no sé, no estar a la altura de las circunstancias nos causa temor, vergüenza, inseguridad, ¿no? Son cosas simples, ¿no? Pero son reales. O de repente voy a cantar con él y de repente desafino, ¿no? Un montón de presión ocurre por la gente. Yo he notado, ¿no? Yo mismo cuando iba a predicar con otros pecadores ranqueados me he sentido intimidado, claro que sí. Yo tenía que decir, Señor, ayúdame, ¿no es cierto? Si quiero ir al baño, no voy a ir al baño, uno se siente intimidado, te pasa, entonces ¿qué haces? Ahí comienza a surgir el temple de la adoración. Busqué a Jehová y todos mis temores. Y ahí viene a Dios a interesar tu concepto. ¿Lo haces para quién? Para ellos, para que te contraten, ¿no? La ofrenda sube como mejor predicador, mejor ofrenda. Y empiezan las falsas motivaciones, claro que sí, ¿no? A susurrarte el oído suavemente, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, no, hoy día le voy a dar toda la gloria de Dios. Y voy a predicar para su gloria, ¿no? Para que Él sea reconocido, para que sea el Señor. Entonces, aquí vemos que el ángel de Jehová acampa, se pone alrededor tuyo. Y ahí viene que los temores pueden ser reales, pueden ser visibles, pero ahí viene entonces el desafío. Una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente a medida que va creciendo tiene mayor libertad para moverse en el escenario. Lo he notado. Ya están menos rígidos, están más libres, tienen más contacto con la gente, más contacto visual. Ya no se les escucha mecánico cuando adoran, ¿no? O sea, no tienes no repites a Susana Romero, ¿no? Yo conocí a un amigo que se aprendía en esa época
lo que decía el cantante está en el cassette, ¿no? Y lo repetía, igualito, ¿no? Yo decía, ya sabía ya de qué producción era, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando tú pasas a ser adorador, ya es tu producción, ya es espontáneo, ¿no es cierto? Sí, no digo que todos aprendemos imitando, hasta los niños, ¿no es cierto? Todos aprendemos imitando, todos pasamos por esa etapa, pero tenemos que crecer, pues. Tenemos que crecer, que nuestra adoración sea espontánea, que nuestras palabras sean espontáneas, y el clímax es que vas a componer tus propias canciones, porque las circunstancias que vives se convierten en una fuente, ¿sí? Y las nuevas alabanzas o tus obras son nuevas cada mañana, también tienen como consecuencia nuevas alabanzas, pues, porque hay algo nuevo que hizo por mí. Y viene el desafío para nosotros. A ver, creo que voy a cerrar con esto, ¿no? Temed a Jehová, ¿no? El verso 8, perdón. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si ustedes hacen un recuento de los verbos en modo de mandato, hay uno en el verso 3, dice engrandecer. Hay uno en el verso 8, dice gustad y ved. Hay uno en el verso 9, temed a Jehová. Y finalmente hay uno en el verso 11. Porque una vez que tú te glorías en Dios, reconoces su grandeza, aceptas su autoridad, así tu lógica tenga un conflicto, y te mantienes adorando, las circunstancias se convierten en una fuente inagotable para componer alabanzas a Jehová, y revelan el corazón y las circunstancias, tus penas y alegrías en la presencia de Dios. Bueno, no he visto eso ahora, porque hay salmos que expresan los sentimientos de manera libre, ¿no? Eso es grande. Uno puede sentirse libre delante de su Dios. Viene el siguiente aspecto, ¿no? El siguiente aspecto es la búsqueda trae respuesta. Y necesitas hallar respuestas. Mi esposa estuvo hablando con la joven que perdió su novio, y ella le dijo: yo tengo una respuesta de Dios por qué pasó esto. ¡Wow! Y su alma ha sido consolada. Sí, su alma ha sido consolada. La pérdida es irreparable, ¿no? Sí. Pero el consuelo es completamente extraordinario. Eso es algo interesante, ¿no? El consuelo de Dios es sobrenatural. Y ha sido una gran prueba, no se ha apartado el Señor, ni la vida ni la muerte. Ella puede decir: ni la vida ni la muerte me apartó el Señor. Y tiene una respuesta de Dios, y viene la invitación a los demás, ¿no? Engrandeced conmigo a Jehová, ¿ya? Gustad y ved que es bueno Jehová. Entonces empieza entonces a reconocer las bondades divinas, sus cualidades, y no hay falta de ningún bien. Y este es el clima de la adoración, cuando Dios es todo. Y esto ha generado que muchos que estén encarcelados, como Pablo en Filipos, puedan decir: Jehová me ha hecho bien. Y uno diría: ¿el sufrimiento es bueno? No, no es bueno sufrir por la maldad de otros, es bueno porque soporto el sufrimiento gracias a Dios. O sea, comienzan a tener respuestas que rompen nuestra lógica. Es bueno que Dios me tenga por digno y fiel de que pasando esta desgracia no me voy a apartar de Él. O sea, comienzan a tener un pensamiento de Dios y de su bondad plena. O sea, no dudan en nada de Él. Y esa confianza hace que los más duros se quiebren. Gente que no esperaba. Un día hablaba con Charlie y el pastor, bueno, me he olvidado su nombre. En su iglesia vinieron dos homosexuales. Yo lo escuché predicar acá 2 veces, 3 veces. Y él estaba predicando y de pronto se pararon y comenzaron a besarse en plena congregación. Él ya había preparado la congregación y dice: nos van a venir a provocar, ¿no? Nadie le hace caso. La gente dice: nadie le hacía caso, no seguían haciendo. El predicador seguía predicando. La gente se entusiasmaba. Y la gente aplaudía. Todo. Nadie les hizo caso. Nadie seguía escuchando la prédica. La alabanza continuó. No, ni los diáconos vinieron. No le hacían caso. Estamos hablando del Señor. Nada nos interrumpe. Uno diría: pero la casa del Señor, santa y poderosa, quemémoslos afuera, ¿no es cierto?
por profanar la casa del Señor. ¿Saben qué pasó? Se sentaron avergonzados. Avergonzados, ¿no? Así que se quedaron todo el culto, ¿no? De rocha. Avergonzados, nadie les dijo nada. Y se convirtieron al Señor, ¿no? Se han compuesto su vida, se han liberado de todo mal. Increíble, ¿no? En nuestra lógica humana uno tiende a reaccionar, ¿no? No, la casa del Señor. Nos recordamos del Antiguo Testamento y queremos apedrear. Y aquí viene entonces, no tendrá falta de ningún bien. Comenzamos a conocer a Dios en otro nivel, en otra dimensión. Y no es una locura, te das cuenta de que hay mucho de bien, mucho de real en la bondad divina cuando amas en ese nivel. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Y no solamente eso, otros te empiezan a entrar a esa presencia porque la traemos. Ese es lo bueno de conocer la protección divina, que tú puedes ser un canal de bendición para otros. Cuando empiezas a adorar, decir, venid, disfruta. Yo no he seguido, digamos, profundizando en muchas enseñanzas en el resto de